Domus Ecclesiae, al servicio de la evangelización, presenta El peregrino ruso. Segundo relato, segunda parte. La oración a Jesús y el Evangelio. ¿Qué pensáis que es mejor?, me preguntó el capitán, ¿la oración a Jesús o el Evangelio? En el fondo es lo mismo, le respondí. El Evangelio está concentrado en la oración a Jesús, pues el nombre divino de Jesucristo encierra todas las verdades evangélicas. Los santos padres aseguran que la oración a Jesús es el compendio del Evangelio. Luego rezamos las oraciones y el capitán se puso a leer el capítulo 1 de San Marcos. Mientras yo escuchaba, lloraba en mi corazón. Una vez que hubo terminado, hacia las 2 de la madrugada, nos retiramos a dormir. Luego me levanté muy temprano, cuando todos dormían aún. Tomé de nuevo en mis manos la Filocalía y me sumergí en su lectura. Con qué alegría la abrí. Me parecía como si de nuevo hubiera encontrado a mi padre espiritual después de una prolongada ausencia, o como si un amigo hubiera muerto y luego resucitado. La besé con cariño y agradecí a Dios el haberla recobrado. La abrí por la segunda parte y comencé a leer a Teolipto de Filadelfia. Me sorprendió lo que dice, que una misma persona puede realizar 3 cosas al mismo tiempo. Cuando estés sentado a la mesa, dice él, alimenta tu cuerpo, escucha la lectura y ora en el corazón. Pero acordándome de lo que habíamos comentado el día anterior, comprendí el sentido de estas palabras y cómo la mente y el corazón son 2 cosas distintas. Cuando se levantó el capitán, le agradecí sus atenciones y me despedí. Él me sirvió una taza de té, me dio un rublo de plata y yo emprendí mi camino. Apenas había caminado durante 1 kilómetro cuando me acordé de que había prometido un rublo a los soldados. Pensé que este rublo me lo había mandado Dios milagrosamente para poder cumplir mi promesa. ¿Debía dárselo o no?, me pregunté. Por una parte, me decía a mí mismo, esos soldados me golpearon y me robaron, y mi rublo no les va a servir de nada, pues están presos. Pero por otra, recordaba lo que dice la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y Jesucristo enseña, amén a sus enemigos. Y también, al que te arma pleito por la ropa, entrégale también el manto. Convencido con estas reflexiones, me volví para atrás hasta llegar al lugar donde el convoy estaba ya preparado para partir. Me acerqué a los 2 malhechores y les di mi rublo al tiempo que les decía, orad y haced penitencia, Jesucristo os ama y no os abandonará. Y con estas palabras retomé la marcha.
Después de haber andado unos 5 kilómetros por camino carretero, me decidí a tomar una senda que lo flanqueaba para poder estar más solo y dedicarme así mejor a la lectura. Anduve largo tiempo por el bosque, sin apenas encontrar aldeas en el trayecto. Con frecuencia me quedaba todo el día en el bosque leyendo la Filocalía y aprendiendo preciosas enseñanzas de la misma. Mi corazón ansiaba unirse a Dios por la oración interior que me esforzaba en comprender y en discernir apoyado en la Filocalía. Me entristecía, sin embargo, no haber encontrado un lugar estable donde poder dedicarme con mayor sosiego a la lectura. También leía la Biblia y notaba que comenzaba a entenderla poco a poco, porque cada vez eran menos los pasajes oscuros que encontraba. Tenía razón los santos padres cuando decían que la Filocalía es la llave que abre el entendimiento a los misterios de la Escritura. Con ayuda de la Filocalía comencé a entender mejor lo oculto de la Escritura. Descubrí qué significaba el hombre interior en el fondo del corazón, la verdadera oración, la adoración en espíritu, el reino en nuestro interior, la intercesión del Espíritu Santo. Comprendí también el sentido de expresiones como estas: vosotros estáis en mí, dame tu corazón, revestirse de Cristo, las bodas del Espíritu con los hombres, la invocación, Abba Padre, y otras muchas expresiones. Al mismo tiempo, las cosas que me rodeaban parecía como que se transformaban con la oración. Los árboles, la hierba, los pájaros, la tierra, el aire, la luz, todo parecía decirme que existían para mí. Me parecía que daban testimonio de que Dios las había criado para el hombre por amor. Así comprendí lo que la Filocalía llama el lenguaje de la creación y la posibilidad de hablar de Dios con la misma creación. Seguí caminando durante largo tiempo y vine a dar a un lugar tan salvaje que durante 3 días no di con rastro alguno de civilización. Se me había acabado el pan y me preguntaba qué podría hacer para no morir de hambre. Comencé a orar en mi corazón, se desvaneció mi preocupación y me entregué a la voluntad de Dios, quedando alegre y tranquilo. Había avanzado un poco más y he aquí que mientras atravesaba el bosque vi salir del mismo a un perro que venía en mi dirección. Lo llamé, se me acercó y me puse a acariciarle. Me dije: ¡qué grande es Dios! Seguramente habrá un rebaño en el bosque y este es el perro pastor. O quizás se trate del perro de un cazador que ha venido hasta aquí persiguiendo la presa. Le pediré un trozo de pan, ya que hace 2 días que no como, y le preguntaré si queda cerca algún poblado. El perro, después de haber jugado unos momentos en mi alrededor, viendo que no le daba nada, se volvió por donde había venido. Lo seguí y a distancia de unos 200 metros lo vi a través de los árboles, junto a una madriguera y ladrando. Vi entonces aparecer por entre los árboles a un campesino de mediana edad, delgado y pálido. Me preguntó cómo yo había llegado hasta allí, y yo a mi vez le pregunté qué hacía él en un lugar tan solitario. Entablamos así una amigable conversación y me invitó a entrar en su cabaña. Me explicó que era el guardabosques que vigilaba aquella foresta hasta que la talasen. Me ofreció pan y sal y conversamos amigablemente. Te envidio la vida solitaria que llevas, le dije. Es una vida muy distinta a la mía,
siempre peregrinando de un lado para otro, en contacto siempre con gentes. «Puedes quedarte si quieres», me dijo. «Aquí cerca está la cabaña del antiguo guardabosques. Está medio derruida, pero vale para el verano. Sin duda tendrás tu pasaporte en regla y tenemos pan para los dos. Me lo traen del pueblo cada 8 días. Ahí adelante hay una fuente que no se seca nunca. Yo desde hace 10 años solo como pan y bebo agua. En otoño, cuando hayan terminado las faenas del campo, vendrán 200 trabajadores a talar el bosque. Entonces habrá acabado mi estancia aquí y también la suya». Yo no cabía en mí de alegría. Caí a sus pies y daba gracias a Dios por tener tanta bondad conmigo. Todo lo que había deseado lo encontraba aquí de golpe. Hasta el otoño faltaban aún 4 meses y durante este tiempo podría gozar de la quietud y soledad anhelada. Dedicándome de lleno a la lectura de la Filocalía, me decidí pues a quedarme. Conversamos y el guardabosques me contó su vida. En mi pueblo, comenzó diciendo, yo no era un cualquiera. Tenía el oficio de encalador y vivía con desahogo, aunque no sin pecar. Engañaba con frecuencia a los clientes y juraba, sin motivo alguno. Había en ese pueblo un diácono que tenía un libro muy antiguo que trataba sobre el juicio final. Lo iba leyendo de casa en casa, tarea por la que le daban un poco de dinero. Venía también a mi casa. Normalmente le daba 10 monedas, pero el día que le añadía un vaso de aguardiente era capaz de estarse leyendo hasta la madrugada. En cierto momento, mientras él leía y yo trabajaba, leyó un pasaje sobre las torturas del infierno y la resurrección de los muertos. Cómo Dios juzgará, los ángeles tocarán sus trompetas, qué fuego y tortura habrá, y cómo los gusanos devorarán a los condenados. Sentí entonces un terror espantoso y me dije interiormente, ¿cómo lograré escapar a estos tormentos? ¿Cómo podré redimir y salvar mi alma? Reflexioné largamente y decidí abandonar mi oficio. Vendí mi casa, me vine aquí como guardabosques sin pedir otro salario que un poco de pan, algo con que vestirme y unas velas que encender durante mis rezos. Ya hace 10 años que vivo así, ayunando a pan y agua. Me levanto al canto del gallo y rezo mis oraciones ante 7 cirios que enciendo a las santas imágenes. Cuando salgo durante el día a inspeccionar el bosque, llevo sobre mi cuerpo cadenas que pesan al menos 30 libras. No juro, no bebo, no fumo, no discuto, no conozco mujeres. Al principio me sentía feliz. Poco a poco me han ido asaltando pensamientos de abandono. No sé qué será de mí, ni si lograré redimir mis pecados. Esta vida es muy dura. Además, ¿será cierto lo que decía aquel libro? ¿Cómo puede resucitar un muerto? Nadie ha vuelto de allá y los muertos se convierten en polvo. A lo mejor ese libro ha sido escrito por los popes o los señores para darnos miedo y mantenernos sumisos. ¿Y si nos torturamos ahora en vano? ¿Y si no existiese la otra vida? ¿No será preferible pasarlo bien aquí y ahora? Todas estas ideas me persiguen y no sé si no me harán volver a mi antiguo oficio. Sentí lástima de él mientras pensaba, y luego dicen que los librepensadores se encuentran solo entre los sabios e intelectuales. También pueden caer en la incredulidad los sencillos campesinos.
El reino de las tinieblas abre sus puertas a todos y quizá les sea más fácil atrapar a la gente sencilla. Hay pues que armarse fuertemente con la palabra de Dios a fin de poder al enemigo. Para responder al hermano y fortalecer su fe, saqué de mi alforja la Filocalía y la abrí por el capítulo 109 del bienaventurado Ezequiel. Se lo leí y le expliqué que es inútil querer dejar de pecar solo por temor al castigo, que el alma no puede librarse de pensamientos culpables si no es por la oración interior. Los santos padres comparan la actitud del que sigue el camino del esfuerzo, incluso no por temor, sino por ganar el cielo, con la de un mercenario. Dicen que obrar por temor es cosa de esclavos, y obrar por recompensa es cosa de mercenarios. Dios quiere que vivamos y vayamos a Él como un hijo, quiere que nuestros móviles sean el amor y el fervor, y quiere que gocemos uniéndonos a Él con el alma y el corazón. Podrás hacer toda la penitencia inimaginable, le dije, pero si no tienes a Dios en tu alma y la oración a Jesús en tu corazón, no encontrarás la paz y estarás siempre expuesto a caer de nuevo. Disponte pues a rezar la oración a Jesús. En esta soledad te resultará fácil y muy pronto notarás los efectos positivos. Desaparecerán los malos pensamientos y el amor hará crecer tu fe. Ya no te parecerá un cuento que los muertos resuciten, ni temerás el juicio final. Tú mismo le asombrarás de la libertad y gozo de tu corazón. Nada te atormentará. Luego le expliqué lo mejor que pude la oración a Jesús, tal como lo hacen los santos padres. Aceptó y vi cómo disminuía su turbación. Yo por mi parte me retiré a la cabaña que me había destinado. Qué gozo y consuelo sentí, Dios mío, al traspasar el umbral de la cabaña. Parecía como si entrase en un palacio magnífico lleno de alegría y deleites. Di gracias a Dios con lágrimas en los ojos y me dije, en esta soledad y calma puedo vivir mi vocación y pedir a Dios que me ilumine. Comencé a leer de nuevo la Filocalía desde el principio hasta el final y me fui dando cuenta de la sabiduría, santidad y profundidad que encierra. Sin embargo, la presencia de tantos temas me distraía de mi objetivo y deseo central, la oración a Jesús. Tampoco lograba comprender perfectamente las palabras del apóstol: aspiren a los dones más preciosos y también no apaguen el espíritu. Reflexioné largamente sin saber qué hacer. Me dije, cansaré a Dios con mis oraciones hasta que Él me ilumine. Así pasé todo un día orando, sin dejarlo ni un momento. Me tranquilicé y me quedé dormido. Entonces soñé que me encontraba en la celda de mi starets, quien me explicaba la Filocalía. Es un libro lleno de sabiduría, es un tesoro misterioso que enseña los secretos de Dios. No todos pueden entenderlo, pero cada uno recibe de él lo que necesita: profundidad, los profundos, sencillez, los sencillos. Por eso, los menos instruidos no deben leer los capítulos de este libro uno después de otro, en el orden en que se encuentran aquí. Los no instruidos, que, sin embargo, quieren aprender en este libro la oración interior, deben leerla siguiendo este orden. Deben comenzar por el libro del monje Nicéforo, en la segunda parte. Después, el libro de Gregorio el Sinaíta, exceptuado los capítulos breves. En tercer lugar,
las 3 formas de oración de Simeón, el nuevo teólogo, y su tratado sobre la fe. Por último, el libro de Calixto e Ignacio. En estos escritos se encuentra la enseñanza completa sobre la oración interior del corazón, al alcance de todos. Y si quieres un texto más accesible, todavía, abre por la 4ª parte y lee lo que dice Calixto, patriarca de Constantinopla, sobre el progreso de la oración. En sueños trataba de encontrar el texto de Calixto sin lograrlo. Entonces mi starets pasó unas páginas y dijo: «Aquí está, te lo enseñaré». Levantó del suelo un trozo de carbón y trazó una señal en el margen. Yo escuchaba con mucha atención las palabras de mi starets, intentando grabarlas al detalle y fuertemente en mi memoria. Cuando me desperté, aún era de noche. Continué acostado mientras intentaba repetir las palabras de mi starets. Luego comencé a decirme: ¿quién sabe si se trataba en efecto de mi difunto starets o era mi imaginación llevada por el continuo pensamiento en la filocalía y en mi starets? Me levanté cuando comenzaba a clarear, y cuál no sería mi sorpresa cuando vi sobre la piedra que hacía las veces de mesa en mi cabaña la filocalía abierta por la página que me había indicado mi starets, y una señal al margen. Incluso el trozo de carbón estaba al lado del libro. No sabía cómo reaccionar, pues estaba seguro de que la tarde anterior el libro no estaba allí. Yo lo había colocado cerrado, debajo de la almohada, sin señal alguna, donde ahora aparecía. Esto me hizo creer que la aparición había sido real y me confirmó en la santidad de mi venerado starets. Comencé a leer la filocalía según el orden que me había indicado. Primero una y después otra vez. Noté cómo la lectura aumentaba en mí el deseo de ponerlo por obra. Comprendí claramente lo que era la oración interior, cómo se podía conseguir y cuáles eran sus efectos, y cómo llenaba el cuerpo y el espíritu, y entendía también cómo poder distinguir si estos efectos vienen de Dios, de la naturaleza o de la tentación. Comencé mirando hacia el corazón, como enseña Simeón, el nuevo teólogo. Cerré los ojos, concentrando todas las fuerzas de la imaginación en el corazón. Este ejercicio me duraba media hora y lo repetí varias veces. Al principio solo sentía una impresión de oscuridad, pero no tardó en aparecer mi corazón y sentir sus movimientos profundos. Luego traté de sincronizarlos con la oración a Jesús, como lo enseñan los santos padres Gregorio el Sinaíta, Calixto e Ignacio. Aspirando el aire, bajaba la mirada al corazón y decía: Señor Jesús. Y luego, expirando, continuaba: ten misericordia de mí. Lo fui repitiendo primero durante media hora, después durante una hora y posteriormente sin interrupción. Cuando se me hacía difícil o sentía pereza o fatiga, abría de nuevo la filocalía y leía enseguida los puntos que trataban de la oración interior y de nuevo sentía ganas de practicarla. Después de 3 semanas comencé a sentir un dolor en el corazón, pero acompañado de una alegría, fervor y paz grandes. Esto me dio más fuerza para intensificar la oración,
dominaba mis pensamientos. Sentí un gran gozo y parecía como si mi cuerpo se hubiera perdido la ley de la gravedad. Me veía arrebatado y transformado. Sentía un amor ardiente por la persona de Jesús y por toda la creación. A veces lloraba de agradecimiento a Dios que había tenido realmente misericordia de mí. A veces se iluminaba mi pobre entendimiento y comprendía lo que en otros momentos me había parecido tan oscuro. Otras veces mi corazón se hacía eco de un sentido particular de presencia. Con solo pronunciar el nombre de Jesús me sentía feliz. Entonces comprendí el significado de estas palabras: el reino de Dios está en medio de ustedes. En mi observación pude notar que los efectos de la oración interior seguían tres direcciones: el espíritu, los sentidos, la inteligencia. En el espíritu sentía la dulzura del amor de Dios, la paz interior, el vuelo del espíritu, la limpieza de los pensamientos, el resplandor de la idea de Dios. En los sentidos, un agradable calor en el corazón, un bienestar generalizado. La alegría exterior, la agilidad, la serenidad en las enfermedades o en las penas. En la inteligencia, iluminación en la razón, comprensión de la Sagrada Escritura, entendimiento de la creación, rechazo de la vanidad, nuevo concepto de la santidad y de la vida interior, certeza de la cercanía de Dios y de su amor. Después de 5 meses en esta soledad y con esta felicidad, me acostumbré de tal manera a la oración interior que la practicaba ininterrumpidamente hasta que fui notando que ella misma brotaba sin trabajo de mi parte. La sentía no solo cuando estaba despierto, sino también durante el sueño, sin interrupción alguna. Mi alma daba continuas gracias a Dios, mientras mi espíritu exultaba de gozo incesante. Llegó el tiempo de la tala del bosque, comenzaron a llegar los obreros y tuve que dejar mi cabaña. Di las gracias al guardabosques, recé una oración, besé el suelo en que el Señor me quiso manifestarme su bondad, cargué la alforja sobre los hombros y partí. Peregriné largo tiempo y por lugares diferentes hasta llegar a Irkutsk. La oración interior del corazón fue mi compañera y consuelo a lo largo de la peregrinación. Nada me la impedía, ni las ocupaciones, ni las circunstancias exteriores. La misma oración parecía ayudarme a resolver los problemas que se me presentaban. Cuando leía o escuchaba la oración, seguía manando del interior del corazón. Parecía como si se doblase mi personalidad o hubiese dos almas en mí, una que escuchaba y otra que oraba. No podía menos que exclamar: Señor, qué numerosas son tus obras. Tú las hiciste a todas sabiamente. En mi camino encontré de todo. Si tuviera que contarlo, no acabaría en muchos días. Por ejemplo, una tarde de invierno, mientras atravesaba un bosque para pasar la noche en una aldea a 2 kilómetros de allí, fui acometido por un lobo que saltó sobre mí. No teniendo en las manos más que el rosario de mi starets, golpeé con él al animal. El rosario se enroscó en el cuello del lobo y éste dio un salto, pero quedó enredado en un matorral de espinos del que no se podía liberar, porque el rosario le ahogaba. Hice la señal de la cruz y me adelanté a soltar al lobo. Temía que si se soltaba él solo, huiría llevando consigo el rosario de mis starets.
En efecto, nada más acercarme, agarré el rosario con la mano. El lobo lo rompió y huyó. Yo di gracias a Dios y pensando en mi difunto Starets, pude llegar sano y salvo a la aldea donde pude pasar la noche. Al entrar a la posada, vi a dos viajeros que tomaban el té. Uno era mayor, el otro de mediana edad y corpulento. Los dos parecían de buena condición social. Pregunté al campesino que cuidaba sus caballos y me contestó que el mayor era maestro y el otro escribano del juzgado civil, ambos de origen noble. Iban a la feria 20 kilómetros más adelante. Después de haber descansado un poco, pedí a la mesonera hilo y aguja, me acerqué a la luz, me puse a coser mi rosario. El más joven de los dos caballeros me dijo en sorna: «Seguramente has roto el rosario de tanto rezar». «No», le respondí, «no fui yo, fue un lobo». «Ah», respondió en el mismo tono, «¿también rezan los lobos?». Yo les conté detalladamente lo sucedido y por qué quería tanto aquel rosario. El escribano se echó a reír y dijo: «Siempre le suceden los milagros a los mismos, a los tontos. Los movimientos del lobo fueron normales, no hay que creer en tanto milagro». Pero el maestro comenzó a discutir con él: «No juzgues a la ligera. Para mí, en este suceso se revelan dos mundos, el visible y el invisible, el sensible y el espiritual». «¿Cómo es esto?», preguntó el escribano. Recordarás lo que aprendiste en la catequesis. Recordarás que cuando el primer hombre, Adán, estaba en estado de inocencia, todos los animales le obedecían y se acercaban a él sin temor alguno. Y Adán les ponía nombre a todos. El Starets, a quien perteneció el rosario, era un santo. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa la vuelta al primitivo estado de inocencia, porque cuando el alma se santifica también el cuerpo. El rosario del Starets, por el contacto continuado con sus manos, estaba penetrado de la fuerza del primer hombre antes de la caída en el pecado. Los animales sienten esta fuerza, pues la nariz es para ellos el órgano más importante. He aquí la explicación del misterio. Para vosotros los sabios, dijo el escribiente, solo existen esas historias raras. Nosotros los simples tenemos otro mundo muy distinto. A nosotros lo que nos da fuerza es un buen vaso de agua ardiente. Lo decía mientras se iba al armario en busca de vodka. Allá tú, dijo el maestro con brevedad, pero déjanos a nosotros. Animado por las palabras del maestro, le conté el sueño de la aparición de mi Starets y la señal dejada en el margen de mi libro, La Filocalía. El maestro escuchó con atención el relato, mientras el escribiente murmuraba entre dientes: «No me cabe duda, los que están todo el día con la Biblia pierden la cabeza. ¿Quién va a ocuparse durante la noche de tiznar un libro? Te quedaste dormido, cayó el libro y se manchó. Eso fue todo el milagro. Todos los pillos sois iguales». Finalmente el escribano se durmió. Saqué mi libro de la alforja y se lo enseñé al maestro. «Lo que me sorprende», le dije, «es cómo un alma incorpórea puede agarrar un carbón y escribir». El maestro miró la marca y dijo: «Este es el misterio de los espíritus. Tiene su explicación. Cuando los espíritus se aparecen bajo forma corporal, su cuerpo está compuesto de luz y aire. Y como el aire se mueve hacia adelante y hacia atrás,
el alma que está revestida de él puede también moverse y realizar diversos actos. Me pidió el libro, lo abrió por el discurso de Simeón, el nuevo teólogo, y dijo: es un libro de teología que desconozco. Este libro, le expliqué, habla casi únicamente de la oración interior del corazón al nombre de Jesús. Está descrita por 25 padres. Ah, la oración del corazón, dijo. Yo también sé algo de eso. Me incliné hacia él y le rogué que, por favor, me dijese algo sobre la oración interior. El Nuevo Testamento, comenzó, dice que toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz y suspira por ser liberada de la vanidad de este mundo. Pues bien, este misterio suspirar de la creación es la oración interior. No es necesario aprenderla, la llevamos dentro, es innata a nosotros. Pero tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer para descubrirla, para sentirla en el corazón? Le pregunté. ¿Cómo hacer para comprenderla con la inteligencia, abrazarla con la voluntad, alegrándonos, iluminándonos y enseñándonos el camino de la eterna salvación? No sé si los libros de teología dirán algo al respecto, contestó el maestro. Aquí está todo explicado, respondí, mostrándole el libro. El maestro tomó nota de la Filocalía y dijo: encargaré enseguida este libro a Tobolsk y lo leeré. Con esto nos separamos y volví a agradecer a Dios esta conversación con el maestro, al tiempo que oraba por el escribano, para que también él pudiera leer la Filocalía, aunque nada más fuese una vez, para bien de su alma.